Hermanos amados, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo, ahí en sus casas, en el living, en el dormitorio o donde sea que hayan hecho tiempo y espacio para permanecer en la presencia del Señor, adorándole y escuchando y reflexionando en torno a su palabra. La reflexión que quiero compartir hoy día tiene por nombre ¿Y si nos toca? El pasaje que he escogido para compartir esta reflexión se encuentra en el Evangelio de Lucas. Les pido que abran su Biblia entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 15. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 15. Lo leo en versión Reina Valera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Padre, Señor, te ruego que nos acompañes en esta reflexión y que tu Espíritu Santo pueda hablar a la vida de todos los que me están escuchando, Señor, al otro lado de la pantalla. Señor, bendícenos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy día enfrentamos una realidad que nos está golpeando muy duro. Y es que tal como lo han establecido las autoridades de gobierno, cosa que es muy sencilla de constatar a través de los diferentes medios de comunicación que están a nuestra disposición, es el hecho de que el panorama a nivel mundial se muestra bastante poco alentador. Uno de los casos más dolorosos es lo que está pasando ahí en el Ecuador, cerca de nuestras latitudes, en donde al parecer están verdaderamente sobrepasados con la pandemia. Y la situación es tal, según lo que se nos muestra, es que personas deben sacar a sus seres amados a la calle envueltos en nylon, aquellos que han muerto producto del COVID-19, fuera de las puertas de la casa, en la calle, tirados, esperando a que camiones del gobierno pasen a retirarlos. No puedo imaginar el nivel de quebranto y frustración en la vida de esas personas. Con dolor debemos decir que no son pocos los hermanos en Cristo que han partido a los brazos del Señor. También, si somos honestos, debemos confesar con bastante humildad que no estamos preparados ni como país, ni como sociedad, ni como iglesia para algo como lo que está pasando hoy. Y es que nos estremecemos cuando vemos las imágenes y las estadísticas de otros países. Y se nos aprieta el corazón de tan solo pensar que esto ya está instalado acá en Chile. Dije que la reflexión de hoy tiene por nombre ¿y si nos toca? La primera pregunta que tengo que hacer al respecto de esto es ¿y si esta pandemia nos toca? Es probable que mientras estás viendo este video y meditando con esta exposición de la palabra del Señor junto a mí, aún no hayas sido alcanzado, por el COVID-19. Eso es lo que espero, eso es lo que esperamos. De hecho, para eso estamos orando y ayunando los días jueves, sin contar la oración constante y diaria de cada uno de nuestros hermanos. Pero, ¿y si te toca? Si el COVID-19 un día llega a tu puerta y toca, ¿qué vas a hacer con eso?
Tratarás de hacerle frente con toda la responsabilidad y los cuidados que son pertinentes a una realidad como esa. O simplemente actuarás con irresponsabilidad, poniendo en riesgo no tan solo tu vida, sino que la vida de otras personas, mayormente las que pertenecen al bloque más vulnerable de la población. ¿Asumirás esto como algo realmente de cuidado? ¿Quedándote en casa como tanto se nos insiste a través de los medios de comunicación? ¿O simplemente harás caso omiso? Ayer, en la peluquería donde estaba, un joven dijo a viva voz que todo esto era un tongo, que él no creía en esto. Ciertamente, no podemos esperar nada bueno de una persona que piensa de esa manera. ¿Y qué tal si estás entre la población de mayor riesgo? ¿Estás preparado para hacerle frente al virus si es que éste llega a tu vida? Y si la cosa se complica, ¿estás verdaderamente preparado para partir? Si usted es de aquellos que es creyente, que asiste a la iglesia, si usted es de aquellos que se llaman a sí mismos discípulos de Jesús, como yo lo hago personalmente, simplemente quiero decirle que usted no debería estar preocupado. Ciertamente debemos ser precavidos, pero su corazón debe estar lleno de paz. Las palabras de Pablo dice de la siguiente manera: si vivimos es para honrar al Señor. Ahí en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Ahora, quiero que me entienda, no digo esto de manera frívola e indolentemente, en ningún caso. Solo estoy tratando de plantear un escenario en el cual nosotros, los hijos de Dios, nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos decidido confiar en la perfecta voluntad del Señor, debiésemos ser personas que ponen paños fríos en medio de una sociedad que está en crisis. Porque a la verdad, usted y yo tenemos la profunda bendición de convivir y de vivir básicamente de la compasión y de la misericordia de Dios. Su Espíritu vive en nosotros. Y si hay algo que el Espíritu de Dios provoca en el corazón de los que son discípulos de Cristo, es paz. Paz en medio de la tormenta. Sabemos a quién recurrir, sabemos en quién confiar y sabemos que la voluntad de Dios siempre ha sido, es y será perfecta. Las decisiones de Dios para nuestra vida son las mejores. En eso confiamos. De tal manera que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. De ahí no nos mueve nadie. Tanto en esta vida como en la venidera estaremos con el Señor. Ahora, ¿significa esto que vamos a olvidarnos de todos los protocolos sanitarios que se nos han encomendado? ¿Dejaremos de cuidar la distancia social? ¿Dejaremos de lavarnos las manos periódicamente? ¿Dejaremos acaso la recomendación de quedarnos en casa? En ninguna manera. Tenemos que cumplir con ello, porque somos pueblo de Dios y nos debemos manejar y conducir con sabiduría. Y la sabiduría demanda prudencia, inteligencia. La sabiduría demanda cuidarnos a nosotros y cuidar de los demás. Por amor debemos cuidar a nuestro prójimo y por lo tanto mantendremos la distancia social
nos lavaremos las manos, como mínimo, y en la medida de lo posible nos quedaremos en casa. Pero hay una realidad ineludible para todos nosotros, para todos los que me están escuchando, para todos los que me están viendo, los de la iglesia y los que no son miembros de la iglesia. Todos en algún momento deberemos tomar nuestras maletas y salir de esta vida. Por lo tanto, nuestra invitación como pueblo de Dios a aquellos que aún no tienen la certeza de dónde pasarán la vida eterna es que te tomes un tiempo y con humildad reconozcas que necesitas al Señor. Le abras un espacio en tu corazón y le digas: Señor, aquí está mi vida. Ven a vivir conmigo. Quiero vivir contigo. De esa forma, la Escritura nos plantea que el Señor, en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones de esta vida, te dará vida abundante, de paz, de gozo, de certidumbre. Y también te dará una vida eterna junto a Dios. No se trata, o si eres de los que no cree que hay una eternidad, te digo simplemente que no se puede tapar el sol con un dedo. La Escritura nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a Dios. La idea es que cuando lo hagas preparado. Es nuestra invitación que consideres dejar que Cristo tome el control de tu vida. Lo que puede venir después de eso solo es bendición. Y en medio de las tormentas de la vida que estamos enfrentando, en medio de este panorama desolador, ¿qué pasaría si el que te toca ahora es Jesús? Puede ser que haya sido tocado ya por la cesantía, que haya sido tocado por la enfermedad, que haya sido tocado por la fragilidad económica, que haya sido tocado por la inseguridad de lo que significa todavía ir a tu trabajo en locomoción colectiva, o ir a tu trabajo y que tu trabajo sea una fuente de riesgo, como es el caso de nuestros amados hermanos que trabajan en recintos hospitalarios y en centros de salud. Porque en esos lugares, sí o sí, el virus ya está instalado y ellos arriesgan su vida para que otras personas puedan recuperarla. Entonces, ¿qué sucedería si en medio de eso, ahora el que te toca fuese Jesús? Cada vez son más los contagiados. En promedio, 300 nuevos contagiados nos dan las estadísticas cada nuevo día. Y en lo que concierne a Latinoamérica, sin mirar siquiera a Estados Unidos o Europa, la mortandad sigue aumentando. Entonces nos damos cuenta que el COVID-19 es un virus que no discrimina entre gente del primer mundo, del segundo o del tercero. Que no discrimina entre colores políticos, estrato social, ni mucho menos discrimina entre personas de diferentes religiones. No, en ningún caso. Por otra parte, se nos habla de que la recesión económica lenta y silenciosamente ya está posicionándose en nuestro país. Lo mismo que fuera de él. Hoy vemos filas de muchas personas cobrando su seguro de cesantía y otras que están siendo enviadas a sus hogares para tomar vacaciones. Ciertamente es un escenario sombrío. Pero detrás de las tristes imágenes, de los fríos números, de las duras estadísticas impersonales, estamos tú y yo, personas de carne y hueso, llenos de emociones y de sensaciones múltiples. Y en cada uno de nosotros hay una dimensión mucho más profunda, un ámbito donde
hay cosas que no entran o que no satisfacen nuestra vida. Un lugar donde, a pesar de los anuncios de equipamiento y de vacunación preventiva, esa suerte de seguridad no penetra. En donde las palabras de aliento al paso en la calle de nuestros vecinos, amigos, parientes, hermanos al teléfono, no pueden llegar. Un lugar donde incluso los actos bien intencionados de la iglesia, de autoridades, etc., parecen insuficientes. Y es que es tanta la angustia, la ansiedad y la frustración que el pueblo chileno y parte de la iglesia está sufriendo. Es tanta la sensación de desamparo que las personas tienden a perder su centro. No pueden dormir. Les cuesta concentrarse en otra cosa que no sea la problemática en la cual están viviendo. Para ellos es difícil levantar la mirada y tener algo o alguien en quien confiar. No pueden creer que la ayuda viene en camino. Es en ese momento en que, habiendo sido tocado por la adversidad, habiendo sido tocado por las tribulaciones que nos depara el ambiente en el cual estamos viviendo actualmente, que necesitas otro toque, un toque de aliento, un toque sanador, un toque de alguien que ha sido experimentado en quebrantos, en sufrimientos y en dolores. Y me refiero al toque de nuestro Señor. Uno que cuando toca da esperanza, da valor a la vida, da valor y confianza para todo lo que tienes que enfrentar y para todo lo que vendrá próximamente en el futuro. En los evangelios vemos a Jesús, así como lo leímos al principio, siempre tocando diferentes tipos de personas, enfermos, desplazados sociales, angustiados, afligidos, etc. En el pasaje que leímos al principio, lo vemos tocando la vida de una viuda, de una manera que cambia la realidad de un momento a otro, de una mujer que ya no tenía futuro. Leo el mismo pasaje, ahora en la Nueva Traducción Viviente. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». Entonces el joven, muerto, se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Para cada uno de nosotros, la partida de un ser amado, de un ser querido, es tremendamente difícil de enfrentar. Mucho más aún si es la vida de tu hijo la que se escapa entre tus manos. No estamos preparados para algo así. No se nos enseñó. Pues nuestros hijos son nuestro tesoro. Ellos representan bendición, nuestra prolongación en la vida, promesas, añoranzas, futuro. Quiero decirte que para esta viuda también significaba todo eso y mucho más. El pasaje describe que Jesús, al ver la escena de dolor que estaba enfrentando esa viuda,
su corazón rebosa de compasión. Y es que la vida de las viudas en los tiempos de Jesús era en extremo delicada, según la cultura de la época. La vida de las viudas, la mantención de ellas, era de absoluta responsabilidad de sus parientes varones cercanos. Por lo que la muerte de su único hijo representaba para ella, aparte de todo el dolor que significaba la pérdida del ser amado, también representaba la incertidumbre sobre el futuro, de cómo se las iba a arreglar de ahí en adelante. Entonces ella pensaba, después de la sepultación, ¿qué será de mí? Es en ese escenario de dolor que Jesús muestra su eterna compasión y toca al hijo de esta viuda, y a través de él toca la vida de la viuda, devolviéndole el aliento no tan solo a su hijo, sino que también a ella, el aliento de vida. Creo que en este día es más que necesario dejar que en medio de este oscuro panorama puedas recibir el toque de tu Señor, el toque de Jesús. Que podamos tener en esta mañana un tiempo de oración en el cual tú dejes que el Señor te toque. De tal manera que Él te brinde esperanzas y nuevas fuerzas para todo lo que viene. Para que al dejar que Él te toque, tu corazón vuelva a latir con fuerza y sientas su calor, su fuego dentro de ti. Que tengas un tiempo de oración honesto, en el cual reconozcas toda tu desesperación, toda tu aflicción, toda tu angustia, todo tu dolor, toda tu pena, todo el quebranto que estás experimentando, por ti o por seres amados, por ti o por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Que en medio del desalentador panorama que estás viendo y viviendo, puedas dejar que Jesús sea el que te toque y pueda sanar tus heridas y pueda devolverte el aliento y pueda darte nuevas fuerzas para poder continuar en la pelea. No decaigas. Por favor, no decaigas. Por favor, no te desalientes. No te dejes llevar por el desánimo. Por favor, deja que Jesús extienda tu mano, su mano. Tome la tuya y te toque. Que Jesús en esta hora extienda su compasión sobre ti y de su corazón a tu corazón un amor renovado, una pasión renovada, fuerzas renovadas, de tal manera que puedas hacer frente a lo que estás viviendo ahora y a todo lo que vendrá. Porque esto será tan solo un trance, no durará para siempre. Cierro estas palabras, esta reflexión con las palabras del profeta Isaías. En el capítulo 41, versículo 10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
te lo repito, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Deja que Él extienda su diestra y tome la tuya y sea Él quien te sostenga. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, pido por cada hermano, te pido por cada Señor, hijo tuyo, que en esta hora está pasando un tiempo de tribulación, de incertidumbre, de dolor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está pasando estrechez económica, que está experimentando cesantía. Te pido por cada hermano que está viendo que parientes suyos tienen su salud quebrantada y se llenan de incertidumbre al pensar que esto puede ser parte de la pandemia. Señor, en el nombre de Jesús te pido que extiendas tu diestra poderosa y renueves las fuerzas al que ya no le queda ninguna. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Cristo, mi Señor, que prolongues tu misericordia, extiendas tu compasión sobre la vida de tus hijos y aún más pido que extiendas tu misericordia y compasión sobre la vida de cada compatriota. Señor, te rogamos para que en tu infinita misericordia aparezca, Señor, esa vacuna. Padre amado, te pedimos que en tu infinita misericordia, Señor mi Dios, las autoridades de los diferentes países, incluyendo el nuestro, tomen, Señor, actitudes, Señor, y tomen los pasos pertinentes para que esto no se siga extendiendo más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oro para que en mi país tu paz se vuelva la paz de mis compatriotas. Y mientras eso sucede, pido que sea tu Espíritu Santo el que pueda liberar, Señor, a mis hermanos de toda angustia, de toda ansiedad, de todo dolor. Y transformes eso, lo troques eso por confianza, por paz, por esperanza, por fe y por la absoluta certeza de que tú, Señor, no nos dejarás solos, porque tú eres el Dios cercano, el Dios que está con nosotros en los tiempos buenos y el Dios que se hace sentir con mayor fuerza en los tiempos negativos, en los tiempos malos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.